Muy buenas tardes, estimada docente, licenciada Alexandra Paredes. Mi nombre es Jennifer Salazar, soy estudiante de la Universidad Nacional de Chimborazo. Estoy siguiendo la carrera de licenciatura de Pedagogía de la Historia y las Ciencias Sociales. En esta ocasión, pues, le hemos invitado a usted, ¿no?, a esta entrevista que es la persona indicada para poder ayudarnos a solventar ciertas preguntas que tenemos con respecto en nuestro proyecto, ¿no?, a nuestro tema de investigación, ya que usted es la persona que experimenta todo esto y sabe la situación actual que pasamos, ¿no? Por en respuesta, digamos, a esta pandemia, ¿no?, que atravesamos una enseñanza remota de emergencia y que vemos que en ocasiones, digamos, por la situación mismo, no responde como se debiera, ¿no? Tenemos algunas falencias y algunas dificultades. Entonces, usted como es docente, ¿no?, de la escuelita de la Unidad Educativa 21 de Abril, le agradecemos por su predisposición para ayudarnos en esta ocasión. Muchas gracias. Para mí es un gusto colaborar con la universidad para la formación de nuevos docentes y que asuman el reto que ahorita es la educación más que nunca. Muchas gracias, licenciada. Para ello, vamos a partir, ¿no?, con la primera pregunta que sería, ¿cómo considera usted que ha cambiado los contextos, los escenarios y los ambientes educativos en cuanto tiene que ver a la educación virtual? Sí, para todos ha sido realmente un reto la educación virtual. El mundo no estaba preparado para un cambio drástico en la manera de dar clases, pero con la capacitación, la autoformación, pues hemos salido adelante con el reto. En los primeros meses pensamos que era algo pasajero, algo que se iba a solucionar pronto. Entonces, como que yo observé en los estudiantes de los primeros meses, o sea, como que le tomaban como un juego, no le tomaban en serio. Y fue para nosotros como docentes, fue algo rápido en capacitarnos para estar al día en lo que son las clases virtuales, actualizarnos en la tecnología. Muchos compañeros no tenían conexión a internet en sus hogares. Fue un reto, pues, endeudarse en el internet en tiempo récord para tener todas las facilidades tecnológicas, inclusive económicas, porque muchos tuvieron que adquirir su propia computadora y todo lo que se necesita, pues, para el desarrollo de las clases virtuales. Los primeros meses fue impactante para todos y la tensión, había muchos contagios entre padres de familia, entre alumnos, no sabíamos qué nos iba a pasar. Entonces uno como maestro tenía que transmitir una calma a los niños, ¿no? Que no se asusten, que esto iba a pasar y que en las medidas de prevención, y transmitir a los estudiantes, teníamos que transmitir esa seguridad que no iba a pasar nada, porque cada hogar pues tiene su mundo, tiene su realidad diferente, y uno, o sea, yo sentí más que nunca que el rol del maestro debe ser de orientar y transmitir esa fortaleza, esa calma a través de la pantalla. Y fue algo también muy, que me dejó mucho que desear como persona, como profesional, el contacto físico con los niños, la parte afectiva de los niños. Yo sentí bastante, porque no es lo mismo hablarles por medio de una pantalla que darles un abrazo, el contacto humano que uno tiene con los niños. Eso fue lo que extrañé yo muchísimo, porque mediante el afecto, mediante el manejo correcto de emociones, juega un papel preponderante para el aprendizaje de los niños.
Eso fue en los primeros años de pandemia, en los primeros meses de pandemia. Y durante el transcurso del año lectivo, pues ya teníamos un manejo más adecuado de la tecnología. Nos hemos autoformado muchísimo desde la casa como docentes y también teníamos la idea de que tal vez sería 1 o 2 meses de clases virtuales y que ya iríamos a la modalidad presencial. También en los primeros meses se notó eso en los niños y como que tampoco le tomaban así muy en serio, niños que se conectaban, otros que faltaban, otros que preferían apagar su cámara y por más que se les decía, para tener un poquito ese contacto humano que es preponderante en la educación, se les decía de muchas maneras que prendan la cámara. Y era porque muchos niños estaban durmiendo, otros estaban comiendo, otros estaban jugando y no querían ser vistos. Y es porque no estaban preparados psicológicamente para recibir ya todo un nuevo año lectivo virtual. Entonces fue una experiencia nueva y también fue una experiencia muy bonita porque uno como se ha utilizado más la tecnología para el lectoaprendizaje, entonces es una oportunidad que no teníamos en la manera presencial, porque no contamos en la escuela con los recursos tecnológicos para dar una clase con videos, con juegos y con cosas así, ¿no? Entonces, mediante el Zoom ya nos dio la oportunidad de llegar a los alumnos con videos, PowerPoint, diapositivas, y fue algo muy, muy bonito porque a los niños sí les llamó la atención. Y muchos niños que tuvieron esa predisposición, como que se adaptaron muy bien al sistema y tuvieron un buen rendimiento en lo que se refiere al aprendizaje. Hay otros niños que tenían la conexión inestable a internet, entonces no pudieron desarrollar el aprendizaje como uno hubiera querido que se desarrolle, pero es por falta de recursos económicos. Hay veces que tenían solo un dispositivo para los hermanos. Entonces también fue un impedimento. Y hoy más que nunca, desde los hogares, los padres de familia y los maestros desde las pantallas debemos inculcar en el niño que esta situación va para largo. La situación de pandemia va para largo, no sabemos hasta cuándo, y ellos deben poner hoy más que nunca muchísimo de parte para autoformarse, porque de aquí en adelante las personas que se autoformen, las personas, los niños, los jóvenes que se autoeduquen y desde la casa formen en ellos esos hábitos de estudio, van a ser los que lleguen a culminar con éxito su vida profesional, los que lleguen a culminar con éxito una carrera. Y los niños que siguen tomando a chiste, las familias que no toman conciencia todavía de la situación grave en la que nos encontramos, lastimosamente van a quedar con sus niños sin recibir la educación que nosotros queríamos que reciban. Entonces, ese es el desafío que tenemos como maestros, como padres, llegar a la conciencia de los niños para que se autoeduquen, se autoformen, porque hoy más que nunca es muy difícil, los papitos tienen que ir a trabajar y no pueden estar con ellos toda la conexión, no pueden estar con ellos acompañándoles. Y si ellos no ponen de parte, no tienen una fuerza de carácter, si los padres no se dan las maneras de vigilar la puntual asistencia de los niños a clases virtuales, entonces ahí sí que tendremos una generación con grandes vacíos en el aprendizaje. Sí, estoy muy de acuerdo con ello, estimada licenciada Alexandra, porque vemos, ¿no? Aquellas falencias, ¿no? Bueno, en mi caso también tuve la oportunidad de poder palpar un poquito aquello,
por la cuestión de las prácticas, ¿no? que estamos realizando y vemos ese alejo, ¿no? de los alumnos con su docente, como que un poquito ese desinterés y mucho más desde el reto para ustedes, ¿no? Que trabajan con niños que, digamos, ya un adolescente, pues nos cuesta un poquito llamarles la atención, mucho más va a ser a un niño, ¿no? Y aún más que ellos no captan o como que no receptan bien la gravedad del asunto por la que estamos atravesando. Entonces, como usted había mencionado, tenemos ciertas falencias y esas falencias también van a traer consecuencias, ¿no? Y usted nos podría manifestar ahí qué tipo de, digamos, a algunos alumnos que lleguen a entrar a una universidad, ¿no? A seguir una carrera. ¿Usted considera que responderían de una manera adecuada a lo que es ya un nivel de universidad en cuanto a los conocimientos, en cuanto al aprendizaje que ellos mantienen, o qué consecuencias considera usted que puede haber ahí? Bueno, ahí ahorita como el mundo está cambiando, está evolucionando y tenemos todos los recursos pedagógicos y tecnológicos a nuestra disposición porque se han masificado. Aquí juega ya mucho que ver las ganas que el alumno tenga por superarse, porque hay alumnos que se pueden autoformar, autoeducar con el apoyo de la tecnología, con el apoyo del Internet, porque el Internet, así como nos da cosas malas, también nos da cosas muy buenas. Entonces, yo considero que los chicos que se autoeduquen y que de verdad les interese tener una profesión universitaria, se van a autoformar y van a vencer esas dificultades y mediante la investigación ellos van a llenar esos vacíos y van a salir adelante. Y yo, por ejemplo, hablo por mi caso personal, yo tuve grandes dificultades para poder estudiar, pero pero en ese tiempo no había internet, pero habían libros, uno compraba libros y se daba las maneras de obtener la información necesaria. Y yo me autoformé en la Universidad Técnica Particular de Loja a distancia. Entonces era muy difícil porque no, yo me acuerdo que hacíamos en la máquina de escribir las programaciones y era bastante complicado porque no había quien preguntar nada. Entonces uno, o sea, yo hablo por mi experiencia personal que se hacía. Uno se ideaba las maneras de hacer los resúmenes y leer una y otra vez hasta comprender el mensaje. No había quien nos explique, no había quien a quién acudir para una orientación, nada, sino que teníamos las programaciones, los libros y nada más. Entonces uno, ¿qué es lo que se hacía? Se leía una y otra vez y si no se tenía claro, se acudía al diccionario, se acudía a la biblioteca para ver otras opiniones, otros autores y así uno iba llenando los vacíos de aprendizaje y la docencia siempre me gustó a mí la docencia, el contacto con los niños, con los jóvenes y de esa manera se salió adelante porque no había más restricción en lo que se refiere a obtener bibliografía. Los libros eran a veces demasiado caros, entonces uno se daba las maneras de irse a la biblioteca, de preguntar a los maestros, tal vez que uno tenía así amistades con ex maestros del colegio, entonces se preguntaba por qué nos daba un número al que llamar a la universidad. Uno llamaba, primero que el teléfono era larga distancia y rara vez salía la llamada. Y cuando salía la llamada sonaba ocupado porque habían cientos de alumnos llamando al mismo número del maestro. Yo personalmente nunca llegué ni siquiera a conocer a mis maestros de la Universidad Abierta de Loja, pero de esa manera yo salí adelante y tal vez los vacíos del aprendizaje se supo llenar mediante la investigación y el estudio y eso es lo que les va a pasar a la generación que llegue con vacíos a la universidad.
Depende de cada joven que le ponga ganas, entusiasmo y si es su verdadera vocación lo que van a estudiar, pues ellos van a salir adelante. Tal vez si no, si se despechan o no, pues no están seguros de lo que quieren ser, ahí es el gran problema. Los jóvenes tienen que tienen que acudir tal vez donde un orientador vocacional para que sepan qué es lo que les guste hacer, ¿no? Que les guste a qué les guste dedicarse y ahí le van a sacar ganas de seguir adelante, viendo cuál es su verdadera vocación. Y van ahora con el internet y los videos tutoriales son una gran ayuda que los jóvenes de este tiempo van a tener y no y mediante su dedicación yo pienso que ellos no van a tener problema de llenar sus vacíos del aprendizaje. De acuerdo. Sí, en realidad no es lo que está pasando. Quedan ciertos vacíos, ¿no? Por el mismo tiempo de conectividad que no podemos cumplir, digamos, las horas pedagógicas que solíamos tener, ¿no? Pero creo que con la ayuda y la innovación del Internet ha sido una gran herramienta y, bueno, para ello también, estimada docente, es necesario, creo yo, el papel, también el rol que juega el padre de familia con cada uno de sus hijos, ¿no? Con cada uno de los alumnos. ¿Usted podría comentarme ahí qué importancia tienen ellos dentro de este proceso de aprendizaje? Sí, la familia es preponderante para motivar a los hijos a que estudien. Los padres tienen que estar apoyando a sus hijos, pero lamentablemente hoy como nunca se ven hogares desorganizados, que donde que los niños a veces pasan al cuidado de los abuelitos, inclusive hasta de vecinos. Entonces, ese es el gran problema de nuestra época. Yo recuerdo que cuando inicié mi carrera en el magisterio, sí habían hogares desorganizados, ha habido toda la vida. Yo me acuerdo que el primer año que entré a trabajar tenía un grupo de 40 alumnos. Del grupo de 40 eran 6 alumnos que tenían padres separados, divorciados. Hoy en día es lo contrario. Hay 6, 7 alumnos que tienen así hogares estables, el resto son separados, están al cargo de los abuelitos. Hay un alto índice que no tiene familias estables y eso sí que es un verdadero problema. Aquí ya juega mucho el papel de la madre. La mamá tiene que dedicarse a sus hijos y más aún si es madre soltera o divorciada. Tiene que dedicarse a tiempo completo a sus hijos, aún más si son pequeños, ella tiene que motivarles para que estudien y si no pueden estudiar la carrera universitaria completa, hay oportunidades en academias, hay oportunidades en tecnológicos que pueden lograr una carrera corta y pueden salir adelante. Lo importante es que los niños y las niñas tengan ese deseo de superación, ese deseo de aprender algún oficio, una profesión que les permita vivir dignamente y ganarse la vida dignamente, honradamente, mediante su profesión, mediante su trabajo, mediante su oficio. Entonces, esa es un problema social de que a muchas mamás les dejan con los abuelitos, no se ocupan de los niños, forman otra pareja y muchas veces se ha visto en la vida profesional que los padrastros, tanto padrastros y madrastras, al principio como que aceptan a los niños, después les dan malos tratos, les dan un castigo, digamos, psicológico y eso tiene eso sí tiene, o sea, genera en los niños traumas y ahí comienza el desinterés. Comienza el desinterés por salir adelante, comienza el desinterés por los estudios. Hay niños que tienen esa amargura por dentro y no les permite estudiar, no les permite concentrarse en el aprendizaje. La problemática de las familias inestables
no solamente que afecta al hombre o a la mujer, sino afecta directamente a los niños. Entonces de ahí va un llamado a los hogares, a los padres y a las madres de familia que tienen que luchar por tener la familia unida. Esa es la base del éxito para los hijos también, una familia unida, una familia estable. Y si no fuera posible por varios factores, no olvidarse que van a ser hijos toda la vida y que desde el lugar en el que estén tienen que dar calidad de tiempo a sus hijos, calidad de tiempo y de que los niños, a pesar de la distancia, sientan el afecto, sientan el apoyo del padre, de la madre, sientan ese afecto y sobre todo la protección, porque un niño cuando está creciendo, eso es lo que necesita sentir. Necesita sentir que está protegido, respaldado por su papá, por su mamá. Y en esto las abuelitas, yo he tenido alumnos que las abuelitas han jugado un papel preponderante en la educación de los nietitos, porque ellas han asumido el rol de padre y de madre y les han sabido criar muy bien a sus nietos. Pero eh, ya pasa el tiempo y muchas abuelitas fallecen. Entonces ahí el sufrimiento del niño, de la niña que ya queda a veces adolescente, comienzan a sentir ese vacío que dejó su abuelita y no encuentran al papá y a la mamá que les den esa protección y esa acogida. Y eso también es la raíz de que los adolescentes son rebeldes, tienen esa rebeldía porque nunca sintieron esa protección de los padres y buscan llamar la atención mediante la rebeldía y les interesa todo menos estudiar. Y se repite el círculo vicioso de madres solteras y de hijos que se crían con las abuelitas y así está ahorita nuestra sociedad. Claro, hemos visto mucho, ¿no? Estos casos y esto se hizo más evidente, ¿no? En el apoyo que ellos brindaban dentro de esta educación virtual, que se necesitaba aún más de la presencia de la madre o el padre de familia para que estés ahí al pendiente, ¿no? Siempre es un compromiso muy grande dar a un niño, ¿no? Un dispositivo con internet, porque sabemos, como usted menciona, nos da cosas buenas, pero también cosas malas, y para ello se necesita aún más control por parte del padre de familia. Entonces, en este caso, usted también nos podría mencionar qué ventajas o desventajas usted podría ahí decirnos que ha visto dentro de esta modalidad virtual de aprendizaje, ¿no? Evidentemente pudiéramos decir que hay más desventajas dentro de lo que es la educación, digamos, pública, porque no podrían contar con dispositivos o con los recursos necesarios, ¿no? Para poder llegar con esta educación. Entonces, usted que ha estado ahí, ¿no? Y que ha podido evidenciar y experimentar esto, nos podría comentar un poquito, licenciado. Sí, dentro de las ventajas de la educación virtual es que la educación ha llegado a todos los lugares, a todos los hogares que se han conectado, se ha podido llegar. Hay alumnos que estaban en Catazo, otros que estaban por Tixán, entonces se ha podido llegar a todos esos lugares virtualmente. Otra de las ventajas es de poder utilizar las plataformas. En este caso, el Zoom tiene muchas ventajas que al poder compartir pantalla, uno se ha podido dar videos, cuadros, PowerPoint, se ha tenido esa facilidad de mostrar imágenes acordes al tema. Entonces, eso es algo muy positivo que nos da la educación virtual, lo que no podemos hacer en el aula, por ejemplo. En el aula es bien difícil un focus, por ejemplo, para mostrar videos educativos. Es bastante difícil, una, porque la institución no posee tantos infocus, y otra que hay veces que se dañan los cables o
o no se conectan adecuadamente al computador, se pierde mucho tiempo instalando. En cambio, en el Zoom, ha sido rapidísimo la utilización de videos, ha sido práctica la proyección de PowerPoint y uno puede, con la ayuda de la pizarra, puede acotar, puede completar la clase, lo que no entendieron se les puede mostrar en la pantalla de la pizarra virtual y todos pueden ver claramente desde sus pantallas, lo que no sucede en la educación presencial, por ejemplo, que hay veces que la pizarra no ven todos, hay niños que les falla la vista, todos quieren estar adelante para ver bien. Entonces, todo eso se ha superado con la utilización de la plataforma virtual. Ahora la desventaja muy grande es que todos los niños no han tenido computadora, no han tenido celular, no se han podido conectar a las clases virtuales. Otros padres de familia no han estado en posibilidad de pagar el internet, o otros han gastado muchísimo por medio de los datos. Entonces no se ha podido llegar a todos los niños por el factor económico y la falta de señal del internet. Entonces, no, esa es una desventaja. La otra desventaja es que nos ha faltado, a toda la sociedad nos ha faltado adaptarnos rápidamente a la nueva modalidad, porque pensábamos que esto iba a ser pasajero y ya vemos que esto va para muchos años todavía. Entonces, falta una preparación psicológica, mental, de que la educación cambió y ahora va a ser así virtual por mucho tiempo. Entonces, psicológicamente, las familias no estamos preparadas para asumir esta nueva realidad. Entonces, eso también, porque esto se ha evidenciado porque los niños, por ejemplo, han tomado a chiste, han estado durmiendo, otros han estado en la cama, otros han estado comiendo, otros simple y llanamente, por más que se les diga que prendan la cámara, no prenden la cámara. Y es porque tal vez están durmiendo, o tal vez solo están oyendo, o tal vez ya se fueron a jugar. Entonces, eso es evidencia, es porque no estamos todavía conscientes de que la educación va a ser así. Va a ser así todavía un largo tiempo, y que la pandemia ha cambiado el mundo y que los niños tienen que hacer el doble del esfuerzo para superarse, tienen que hacer el doble del esfuerzo por prepararse, porque esa va a ser la única manera de salir adelante más adelante mediante una profesión, mediante un oficio que les permita vivir digna y honradamente. Eh, y bueno, para finalizar, estimada docente, ¿usted qué medidas, perdón, podría usted decirnos que se deberían tomar en cuenta para mejorar este proceso de aprendizaje durante esta educación virtual, ¿no? Como usted menciona, pensábamos que iba a ser algo rápido, algo pasajero, ¿no? Que no nos iba a tomar tanto tiempo, que no iba a tener tantas consecuencias económicas, sociales, como hemos podido evidenciar, como hemos podido palpar nosotros. Entonces, ¿qué medidas usted cree que se deberían tomar aquí para mejorar este proceso de aprendizaje en base a ya las experiencias, ¿no? que se tiene? Recordemos que el primer año que quedó inconcluso, ese año lectivo, que fue desde el 16 de marzo del 2020, fueron como unos 3 meses de clases que faltaba completar para que se termine el año lectivo. Tenemos ese lapso de tiempo, de experiencia y un año lectivo completo, ¿no? Que tuvimos que atravesar esta situación. Entonces, en base a esa experiencia, ¿qué medidas usted considera que se deberían tomar aquí? Sí, primero a nivel de las autoridades ministeriales, una campaña de concientización a las familias, una campaña así, pero bien consciente y bien grande, que llegue a todos los rincones del Ecuador, en el sentido de que la educación
tiene que ser consciente de la importancia de la educación y que la educación ha cambiado y ahora es virtual y que debemos tomar la misma importancia a la educación virtual que a la educación presencial, porque durante muchos años se ha considerado a la educación a distancia. Bueno, antes no había la educación virtual, antes en su lugar había la educación a distancia, donde que no contábamos con los medios suficientes tecnológicos, no había las plataformas que hay hoy en día, inclusive no había ni siquiera el internet y se impartía la educación a distancia, se impartía con módulos y libros. Entonces, como que yo viví eso en carne propia, por eso es que me atrevo a dar este juicio de valor, que no, a nivel de la sociedad, como que, la educación, en el caso concreto de los estudiantes de la Universidad Particular de Loja, en la modalidad a distancia, decían, ay, graduados de la abierta, si no saben nada, si ellos nunca tuvieron clases y no saben nada. Entonces, a nivel de la sociedad tenían ese criterio de la educación a distancia. Luego, cuando aparecieron los medios tecnológicos, se tenía el mismo concepto de que a distancia no aprenden nada, de que no se estudia a distancia. Entonces, a nivel, cambiar ese concepto que la sociedad tenía como sociedad, porque uno había que romper este tabú y demostrar con el trabajo y demostrar con el conocimiento que la educación abierta en ese tiempo, en la educación abierta, la educación a distancia, no era que no sabíamos nada, al contrario, nosotros aprendíamos, porque de todo hay en la sociedad, ¿no? Pero la mayoría de alumnos de la educación abierta y a distancia llenábamos todos los vacíos del aprendizaje, llenábamos mediante la investigación, porque las evaluaciones eran muy fuertes en la universidad. Y si uno no investigaba, no se iba más allá de las programaciones, se reprobaba y esa universidad de la pensión era muy cara para la mayoría de ecuatorianos. Entonces uno no se podía dar el lujo de estar perdiendo ningún semestre. Entonces uno se investigaba, se estudiaba y se esmeraba por sacar buenas notas y no perder ni estar arrastrando el semestre. Entonces eso no veía el resto de la sociedad. Y el reto que teníamos como alumnos de la Universidad Técnica Particular de Loja era demostrar que los estudiantes a distancia estábamos igual de preparados o mejor preparados que los estudiantes de las universidades presenciales. Porque cuando uno se iba con la carpeta y veían modalidad a distancia, decían, uy, tal vez que no sabe nada. Entonces ese fue un reto y ese es el reto que ahora tenemos todos como sociedad, demostrar que la educación a distancia y virtual que estamos ahorita, porque prácticamente es eso, en todos los niveles estamos con educación a distancia y virtual. Entonces tenemos que demostrar con nuestro empeño, con nuestro trabajo, con nuestro estudio y sobre todo que el ministerio a nivel nacional tendría que lanzar una campaña así de profunda de concientización de que cada uno, cada persona, cada individuo es responsable de su propia educación. Es responsable de su propia educación, de su propia superación y que el gobierno, de que los establecimientos educativos les vamos a dar las herramientas para ese aprendizaje, que está a disposición todo, las herramientas, el conocimiento y la tecnología para que aprendan, pero que todo depende de cada persona, de cada individuo que se ponga de verdad a estudiar, porque la educación a distancia y la educación virtual exige más a la persona de entrega hacia el estudio y entrega hacia el aprendizaje. Una vez que ojalá tomen esta medida las autoridades educativas, ahí va de cada establecimiento. Cada maestro dar lo mejor de sí para que los niños sigan avanzando en el aprendizaje,
dar lo mejor como personas, lo mejor como profesionales, preparar bien nuestras planificaciones, nuestras clases, para que los niños no pierdan interés por la educación, para que los niños no pierdan el interés por su aprendizaje. Pero y en las familias que estén conscientes, muy conscientes de que esta situación de la pandemia todavía va para algún tiempo más, no sabemos hasta cuándo, porque es una enfermedad que nadie se esperaba y nadie está, creo que apto, ningún médico, ningún científico puede dar una fecha de término. Entonces, que esta es la nueva realidad que nos ha tocado vivir e infundir a los niños, infundir a los hijos ese sentido de responsabilidad con su futuro. Yo, como le decía a una madre de familia, digo, porque la mamá decía que yo no estoy preparada, yo no puedo ayudar a mi hija y yo le voy a dejar sin estudiar. Digo, pero mi hija, mire señora, si usted toma esa determinación, vamos a suponer que de aquí a 5 años se normalice esto. De aquí a 5 años la niña es un adolescente y no va a poder leer y escribir, va a ser un analfabeta. Y ser un analfabeta en pleno siglo XXI, con tanta tecnología a la disposición, ya es una muestra de que realmente no quieren superarse y en vez de avanzar en educación vamos a ir retrocediendo cada vez más con un índice altísimo de analfabetismo. Ahí como que la señora quedó pensando un ratito y reflexionó y parece que va a hacerle seguir adelante a la niña en los estudios. Entonces, con esos criterios que solo esperan la educación presencial y en educación a distancia dicen, no, yo no puedo y le retiro. O sea, es una posición hasta cierto punto muy cómoda. No puedo ayudarle, no me quiero dedicar y mejor le saco de la escuela. Pero no se dan cuenta que de aquí va, supongamos que para 5 años nomás. Entonces, imagínense una niña de 5 años sin ir a la escuela, ya va a ser una adolescente analfabeta. Y si las familias no toman conciencia de eso, de que sus hijos van a ser unos analfabetos, si siguen así sin fomentarles en los niños, porque no es necesario estar las 24 horas o las 8 horas pegados a ellos, sino que aquí juega mucho la autoridad de los padres. Los padres, las madres tienen que ejercer su autoridad sobre sus hijos y exigirles que se pongan a estudiar, exigirles de buenas, de malas. Cada padre, cada madre conoce a sus hijos y ver la manera de exigirles primerito que se pongan a estudiar. Ahí ellos irán tomando hábitos de estudio hasta que les va a gustar estudiar. Les va a gustar estudiar y van a seguir adelante porque la escuela va a cumplir con su rol de motivar y de dar los aprendizajes de manera amena, de manera didáctica, de manera adecuada para que los niños se motiven y sigan en el aprendizaje. Pero las familias tienen que tomar conciencia de eso y la sociedad como sociedad también. Por eso hablo de una campaña a nivel del Ministerio de Educación. Deberían hacer una campaña que cubra todo el territorio nacional en el sentido de que la educación virtual va a dar resultado en el sentido de que cada padre, cada madre, cada individuo esté presto a estudiar, que vale tanto la educación presencial como la educación virtual, porque ya digo, como sociedad tenemos esa mentalidad, porque a mí en la Universidad Abierta de Loja sí me constó cuando daba mi carpeta, ahí menospreciaban la educación a distancia. Y eso no es así, tenemos que cambiar esa mentalidad y para eso iría la campaña ministerial y una vez que las familias estén concientizadas de que
la educación virtual y semipresencial como estamos ahora vale tanto como la educación presencial. Es ahí cuando la gente cambiará de mentalidad y los niños se pondrán a estudiar a conciencia como lo hacían en la educación presencial. Correcto, o sea, muy de acuerdo con usted también, licenciada, ¿no? Vemos cómo cambian los tiempos, como usted menciona, nadie estuvo preparado para una situación así y peor, manejarnos virtualmente. Sí es verdad, hacíamos uso de las redes sociales, pero como una tecnología para una distracción o para otro tipo de, digamos, de, ¿cómo le podría decir? Otro tipo de recreación de una u otra forma, ¿no? Para los niños y para los adultos también. Creo que aquí también lo importante es saber recoger o receptar cierta información que en realidad va a ayudar y va a aportar, ¿no? En este aprendizaje. En el caso de las adolescentes es muy importante también, ¿no? Ayudarles a identificar aquellas plataformas adecuadas que puedan darles información que sea verificable, porque en ellos es mucho más fácil, ¿no? Introducir cierto tipo de información a las cuales ellos pueden aceptar, pero pueden ser falsas. Entonces, eso exige más de los papitos, en este caso, que son quienes ahorita, pues, ocupan ese espacio, ¿no? El rol de vigilar, de asegurar, ¿no? Que sus hijos estén bien. Entonces vemos que estos contextos, estos escenarios educativos, este ambiente que se daba dentro, digamos, de una unidad educativa, se ha trasladado hasta los hogares. Y es ahí donde se está dando este proceso de aprendizaje y muy agradecida con usted, licenciada, ¿no? Por explicarnos de esta importancia de la familia dentro de la sociedad y de la conformación de la misma y de esta estabilidad que brindan hacia sus hijos y lo que podríamos conseguir si es que esta relación entre familias se diera de una manera adecuada, ¿no? Pudiéramos conseguir resultados más apropiados que respondan a esta educación virtual de una manera más positiva, por así decirlo, ¿no? Vemos que hay una deserción escolar muy alta desde el año pasado y en especial en este año por los diferentes motivos que usted nos ha dado a conocer. Entonces, de mi parte, me quedo muy agradecida, ¿no? Por brindarnos estas experiencias con las cuales nosotros podremos realizar de una manera más veraz nuestro trabajo investigativo. Muchas gracias, estimada licenciada Alexandra. Bueno, para mí ha sido un gusto también compartir las experiencias y que estas experiencias pues colaboren de una u otra manera a tomar, que la sociedad tome conciencia de la importancia que tiene la educación como herramienta de progreso de nuestro país, de nuestra sociedad. Una sociedad bien educada con niños y jóvenes preparados, no solo académicamente, sino en valores, es una sociedad que progresa. Es una sociedad que vive en paz, que vive en armonía y bajo el respeto mutuo, porque el respeto es la base fundamental de la sociedad. Estamos hoy más que nunca viviendo mucha violencia dentro de nuestro país, de nuestra ciudad, y es precisamente por esta falta de valores que ahorita pues se han venido a menos desde hace unos años atrás. La educación en valores ha sido bastante subestimada y por eso es que también vivimos este índice de violencia, porque nuestro país ha sido pobre toda la vida, hemos pasado crisis económicas desde que yo tengo uso de razón. Ha habido una crisis económica tras otra, pero la gente como que era más tranquila, había más respeto. Y hablando de nuestra ciudad, era más tranquila, tal vez con más pobreza, con igual pobreza que ahora, pero con más respeto hacia los demás, con más respeto hacia nuestros semejantes. Había menos robos, menos delincuencia, habiendo igual la pobreza. Entonces, hace falta que retomemos los valores en la educación y no solamente en la educación, sino a nivel de toda la sociedad.
valores como el respeto, la honradez y la solidaridad es la base de una sociedad que progresa y una sociedad que vive en armonía con todos, ¿no? Sí, tiene toda la razón, ¿no? Vemos esta falta, ¿no? De consideración hacia las demás personas. Creo yo que también se ha perdido, no sé, de una u otra forma, también el rol del docente como tal, el rol del docente que ocupaba antes, y no con ello digo, no estar de acuerdo con ningún tipo de violencia, ni física, ni psicológica, pero sí aquel rol un poquito más autoritario que tenía, ¿no? Donde el alumno acataba las órdenes, cumplía con las actividades, respetaba al docente. Hoy en día vemos que no tenemos eso ya que en algunos casos me atrevería a decir que el docente es muy temeroso en algunas ocasiones de expresarse o de decir algo, porque no sabemos cómo va a tomar el estudiante. Sí, porque yo puedo haberlo dicho de la mejor forma, pero el estudiante pudo haberlo captado de otra manera y eso nos lleva a nosotros a tener repercusiones laborales y hemos visto muchos de estos casos y en realidad aquí los valores juegan un rol muy importante, ¿no? Por parte de los padres de familia, también influir esos valores que vienen desde casa y es lo que se refleja dentro de un aula educativa, porque no solamente son los conocimientos que se dan dentro de las aulas los que se reflejan ahí, sino es todo el contexto, es todo la comunidad, es todo el espacio, la familia, todos esos conocimientos los que también se reflejan dentro de un aula educativa y como usted dice, pues hoy en día vemos que se están perdiendo más y qué importante es recuperarlos, ¿no? Para mejorar como sociedad, como personas y tener un mejor futuro. Muchas gracias, estimada licenciada, por su aporte. Ya, gracias a usted también. Ha sido un gusto brindar el aporte personal de las experiencias, un aporte personal sobre las experiencias que se ha tenido este año y quisiera que todo eso se tome en cuenta para dentro de la universidad, pues uno se enriquece mucho de las experiencias ajenas muchas veces y que sea una contribución para formar a los futuros maestros. Claro, yo estaré muy gustosa en compartirle también su aporte. Va a estar reflejado dentro de una revista que vamos a realizar como curso. Vamos a realizar una revista con estos aportes, con aportes de diferentes psicólogos, pedagogos, que vamos a hacer una comparación aquí, ¿no? Entonces va a estar reflejado todos estos contenidos dentro de esta revista y va a ser difundida por medio de las redes sociales, de las que son tendencias hoy en día. Entonces, estaré muy gustosa, ¿no? En compartirles los resultados que obtengamos cuando ya culminemos con nuestro trabajo. Ya, muchas gracias. Gracias, licenciada.